Wellington Gil Alzate precisamente es abogado experto en contratación pública y en alianzas público-privadas. Abogado, nos alegra tenerlo esta mañana para que conversemos un ratico de este asunto que es esencial en este comienzo 2023. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, con los buenos días para todos. En efecto, pues hemos tenido los asesores jurídicos de varias concesionarias, no solo en Antioquia, sino algunas concesionarias que tienen celebrado un contrato con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, este asunto de ese sorpresivo decreto que aparece en borrador más o menos entre viernes, sábado, incluido el domingo, y ayer sorpresivamente suscrito, expedido más o menos 10 de la mañana, más no así publicitado, publicado en el diario oficial como la ley lo establece. Es decir, excúseme abogado, le interrumpo. En este momento, si no han sido comunicados personalmente o vía notificación desde los mecanismos que se tienen previstos, las tarifas pueden seguir siendo las incrementadas para el año 2023. Y un asunto, pues dice usted, se acercan esos asesores jurídicos de las concesiones, ustedes que son prestigiosos en este tema, ¿y qué les dicen? ¿Cuál es el planteamiento principal? ¿Un cambio de reglas en las normas jurídicas? ¿Ellos sienten inestabilidad jurídica frente a decretos de este tipo? ¿O qué planteamiento les hacen? Tenemos dos lecturas respecto de la posibilidad o no de congelar, suspender o no incrementar tarifas de peaje. Y pues por lo menos en lo personal, la discusión de si son costosos o no, si son numerosos o no los peajes, es muy aparte respecto de si hay un derecho o no contractualmente pactado sobre la actualización, incremento o indexación de las tarifas de peaje. Entonces, un primer problema es el de la validez jurídica del decreto 050 respecto de la ley 105 del 93, primer punto. Y el otro punto, pues hoy amanecemos nuevamente con la sorpresa que en el diario oficial sí está publicado ese decreto 050 desde el domingo 15 de enero, cuando hicimos el rastreo, investigamos, consultamos, hasta un derecho de petición se solicitó a la imprenta y no aparecía publicado el decreto. Hoy amanecemos con la sorpresa que en el diario oficial sí está. Sí. Y ese es el punto sobre lo que Felipe plantea, sobre la vigencia de ese decreto. ¿Qué significa? ¿Los concesionarios tenían o no derecho a incrementar, a actualizar? Desde el punto de vista del contrato, desde el punto de vista de la ley 105, la respuesta es sí. Ahora, respecto de la vigencia del decreto, el mismo decreto lo dice, esto rige a partir de su publicación que hasta hoy, repito, yo venía hoy con la discusión de la vigencia, pero creo que es anécdota, ya dado que aparece con fecha del 15 de enero la publicación de ese decreto. ¿Qué significa? Que empieza a regir desde el domingo 15 de enero. ¿Qué significa? Que así las cosas no se podía actualizar, indexar o incrementar, pero nadie conocía sobre la oponibilidad de los efectos de ese decreto. Entonces, por eso es que planteamos una cosa su validez, criterio que yo sostengo, ese decreto, aunque se presuma legal, que es una característica que la ley le da a los actos administrativos, creo que va contra la ley y sumado a que va contra el contrato, porque la ley dice, si usted va a modificar tarifas establecidas en los modelos financieros de las concesiones, concerte con el concesionario. Y eso nunca ocurrió. Un acto administrativo es una imposición unilateral del gobierno nacional. Abogado, yo quiero un poco de contexto frente a lo que significa una alianza público-privada, lo que tiene que ver estos peajes, las inversiones que se realizan, las previsiones, para entender un poco todo lo que está pasando. Los contratos de asociación público-privado, llamado coloquialmente alianza público-privada, que en la ecuación es similar, la relación particular-Estado, para en aras del interés general desarrollar una infraestructura, en este caso en el modo carretero, viene regulado más o menos desde el año 2012 en la ley 1508. Esa ley 1508 establece unas reglas de juego desde el punto de vista de los riesgos que asume un concesionario, que de acuerdo con la ley 80, por su cuenta y riesgo, construye, opera, mantiene y ejecuta el proyecto, y que además se establece un modelo financiero que va a arrojar herramientas como se financia con cargo a recursos públicos, se financia con recursos o aportes que hacen los inversionistas, se financia con deuda, que son los contratos de crédito que estos concesionarios celebran con los bancos, especialmente nacionales o internacionales. Entonces, bajo este marco, se habla de la expresión estructuración. Son contratos estructurados, sobre todo las iniciativas privadas, que se demoran más o menos 2 años entre la ANI y
cualquier entidad que quiera ser concedente de una infraestructura para establecer si un contrato de estos da lo que llaman cierre financiero, es decir, si esto es viable durante los 30 años que la ley establece para ejecutar un proyecto de estos, y si eso es viable es porque es financiable, es porque hay aportes no solo de recursos públicos para las iniciativas que se pueden aportar desembolso de recursos públicos, o porque el particular tiene el músculo financiero y el suficiente fondeo para sostener este equilibrio contractual. Y ahí entran los peajes. Y ahí entran los peajes como una de las fuentes de financiación de estos proyectos. Peajes que se calculan, se concertan con el mismo gobierno nacional, porque el competente es el Ministerio de Transporte, y que mediante una resolución, cuando el proyecto es aprobado, ya sea porque salió por licitación pública, ya sea porque la iniciativa privada es aprobada en prefactibilidad y factibilidad, repito, esto es un camino largo, tortuoso, donde se ve involucrado el Ministerio de Hacienda, y ellos establecen en los números y en las cifras y los bancos que el proyecto es viable. Entonces, por eso es que al principio comencé diciendo que una cosa es si es costoso o no, si hay muchos o no, respecto del cobro del uso de esa infraestructura de los usuarios, y otra cosa muy diferente es si yo, a pupitrazo limpio, con un decreto, puedo irrumpir, imponerme sobre un modelo financiero pactado en un contrato que está amparado en la ley 105 del año 93. Abogado, todas estas concesiones están amparadas en unos contratos entre el gobierno y los privados que están ejecutando eso. En ese contrato se establecen unos riesgos y también se establecen métodos de pago cuando se van entregando unas unidades funcionales, como el caso de Bimar, que una vez entregó el segundo túnel de Occidente, pues tenía, como lo han informado, la posibilidad de incrementar el valor del peaje. Cambiar eso vía decreto, o digamos suspenderlo hasta antes del 2024, como dice el decreto, puede dar lugar a discusiones jurídicas. ¿Quién entraría a cubrir esas diferencias? ¿Están preocupados los concesionarios por esa situación? Bueno, preocupados sí, porque es un cambio de reglas de juego, porque estos contratos, adicional de que en nuestro criterio se viene, si no se logra compensar con los mecanismos que cada contrato, cada proyecto que tiene sus propios mecanismos de compensación, como bien lo dice Daniel, si eso no alcanza, lo que se viene es una indemnización, lo que se viene es una compensación, y eso es con cargo a recursos públicos. Se van a activar tribunales arbitrales. Entonces el decreto tiene algo muy simpático, es que esto es una de las medidas antiinflacionarias, es que todo está muy caro, pues coloquialmente hablando, pero entonces caro es que a 2 años que se va a acumular la no posibilidad de compensar. En las llamadas IP privadas, ahí nunca, excepto cambio de ley, nunca podrá haber desembolso de recursos públicos, no se podrá compensar. En muchos proyectos ya, eso que llaman cascada de riesgos, los mecanismos de compensación, en este caso, por menor recaudo, ya se han agotado. Por ejemplo, vías del NUS, mire los problemas que ha tenido, peajito social. Esa caseta de peaje estaba en el modelo financiero, ya no está, ahí se está tratando de solucionar. Se han ido agotando los mecanismos y así otros proyectos. La mayoría de concesionarias han manifestado, hombre, listo, vamos a dar aplicabilidad a lo que ese decreto está diciendo, sin estar de acuerdo desde el punto de vista legal, ni mucho menos en su vigencia. Pero repito, hoy amanecemos con la sorpresiva noticia que sí estaba en el diario oficial, pero que eso golpea muy fuerte las finanzas de ese inversionista, seguido de otro problema, los señores bancos, los señores prestamistas. Claro. A esos señores hay que pagarles la deuda. En la canasta de riesgos, en la canasta de pagos y de lo que llaman servicio a la deuda, pues el concesionario tiene que pagar, además de recuperar la inversión. Esa remuneración no solo es ganancia, es que es muy caro, es que se están enriqueciendo. Eso no es tan del todo cierto. El concesionario le tiene que responder a un banco, a un prestamista, sobre el pago de lo que se estaba esperando recaudar. Entonces yo espero 100 y ya son 90, esos 10 de dónde van a salir. El gobierno planteó en el decreto, no, sí, es que vamos a compensar con valorización. ¿Saben ustedes qué es derramar valorización? Sí, en nuestro criterio creo que eso es posible, pero se vienen unos otros CIEs, unos actos jurídicos modificatorios de esos contratos para poder establecer como mecanismo fuente de financiación, por la falencia del no incremento, para compensar, digamos, ese desajuste. Y eso no se hace en 2 meses ni en 3 meses. ¿Cuánto va a esperar el concesionario? Más lo que han planteado a 2024, ANI y el INVIAS con los concesionarios tendrán que establecer los mecanismos para equilibrar el asunto. Entonces yo creo que la buena intención de medida antiinflacionaria se nos va a ver reflejado
y por eso bien lo decían ahora, la Agencia Nacional de Infraestructura, de Defensa Judicial, perdón, del Estado, se va a tener que preparar muy bien ante el desconocimiento de la ley de las partes, lo que en el contrato se pactó que va a generar, en mi criterio, mínimo una compensación millonaria en las N concesiones que ley 1508 hay en Colombia en este momento. Oiga, Juan, Sí, señor. usted se imagina cuando es que eso lo comentamos Claro. ayer, lo de valorización que está agazapado en el decreto, pero está Claro. ahí. ¿Se imagina lo que va a pasar cuando a las comunidades les digan que por donde van a pasar las 4G o los territorios que 4G o 5G que se van a beneficiar va a haber derrame de valorización? No, eso va a ser peor. Bloquean Claro. todas las vías del No, país. si con un peaje lo bloquean y menos usted con la valorización, doctor. Aquí el tema es que cada contrato es una realidad y tocará que cada contrato se analice a la luz de los asesores cómo hacer esa compensación, porque usted fue muy claro en su primera intervención, la plata es la misma, la plata es del gobierno y un concesionario tiene una estructuración, cuenta con ese dinero y el dinero que no le entre, hoy hablamos de más o menos 500 mil millones de pesos, eso tendrá que recuperarlo frente al desequilibrio del contrato. Por supuesto. ¿Sus clientes ya han pensado qué hacer? ¿Van a esperar? ¿Hay que mirar cómo el gobierno va a hacer esta tasación de compensación o finalmente van a entrar a demandar de una vez el equilibrio? Pues ya la manifestación generalizada de todos los concesionarios, e insisto, con la sorpresiva Sí, publicación claro. en el diario oficial del decreto, pues insisto, el tema de la vigencia o no de ese decreto es como para un punto de un examen final, no Sí, más. claro. No más, para dar clase, es anecdotario. Sí. Pero el tema del desequilibrio que se viene, ya sea porque en los mecanismos de compensación de riesgos pactados en la estructura del contrato, eso va a generar un recurso, ya sea porque se alegue teoría de la imprevisión, que es algo que cuando una autoridad distinta cambia las condiciones contractuales, la autoridad distinta aquí es el ministerio no celebró ningún contrato, lo celebra la ANI. El ministerio como autoridad del sector expide una resolución, expide un decreto y vea, señores, tomen este muerto ustedes y defiéndanse allá Ahí como les puedan. dejo. Ahí Ahí les les dejo, queda. ¿cierto? Sí. Y el tema del incumplimiento contractual, que inclusive el doctor Juan Carlos debe saber que hay una cosa que se llama el dolo futuro no es condonable. Así es. El incumplimiento doloso en materia civil significa responsabilidad civil. Y la ley 105 del 93 dice que el servidor público que desconozca esto tiene responsabilidad. No solo la entidad concedente, sino también el servidor Oiga, pero público. Entonces, como no entiende ejercicio uno eso. académico es interesante demandar ese decreto, porque usted lo acaba de decir, y me imagino que ya Para está el estudiando. examen final. Claro. Seguro va a Estamos en pasar, eso. No, porque seguro es va a que, pasar. recordarle a los clientes que eso que él ha estado permanentemente resaltando no es un juego. ¿Cuándo entró en vigencia? ¿Dónde estaba? ¿A partir de cuándo? Del domingo, de hoy. Ahí hay como un hueco jurídico que finalmente tendrá que Pero es que además resolverse. el abogado Wellington dijo Claro. de entrada es que el decreto incumple la ley Claro. e incumple los contratos. Sin Entonces uno duda. puede prever, abogado, que las demás... Es que ahora, para resolver los bloqueos en los peajes, van los delegados de la ANI, de Invías, y listo, hacen un acuerdo, vamos a rebajarlo, no sé qué, pero los concesionarios no se van a quedar con eso. Uno puede prever que van a demandar porque les están incumpliendo el contrato. Y yo pienso que el gobierno del cambio debió haber empezado por concertar. Eso es un verdadero cambio. Una imposición de esta es, en mi criterio, típico de las dictaduras. Y más cuando la ley es clara. Abogado, gracias, muy Sí, esclarecedora sí. la conversación con usted, que es un experto en contratación pública y en alianzas público-privadas, para darle una mirada a esto. Es que desde ayer, Paula, se acuerda que advertíamos, no es tan sencillo, no es solo decreto y claro, y tiene la posibilidad del ministerio de sacarlo y ahí está, dice, se publicó antes o después, y el domingo no aparecía y después aparecía desde el Sí, domingo, sí, bueno, sí. un asunto delicado que hay que revisar, pero es que hay un contrato vigente con unas fórmulas, con unos incrementos pactados, amparados por la ley, por eso habla de incumplimiento a la ley, incumplimiento a los contratos. Eso no se queda así, eso no va a ser tan suave Lo que- simplemente de sí. dejemos entonces, habrá que revisar cada uno de esos convenios. Lo que se viene es muy complejo en materia jurídica, como ya nos explicaba el abogado con las concesiones, pero ese punto del tema de la valorización de la plusvalía sí que va a ser un rollo bastante No, 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 complejo eso es cuando por supuesto. empecemos a ver todos No es de la los noche a la efectos, mañana. exacto. Y un punto adicional. Daniel. Sí, no, y sobre todo, abogado, se rompe la confianza. Interpreto yo La de lo que seguridad usted dice es que jurídica ya contractuales. no hay No, confianza hombre, es un y eso riesgo. pues de alguna manera le quita la posibilidad de que se puedan desarrollar futuros proyectos de 5G. Sea trenes, sea autopistas, Estabilidad sea la jurídica. Se nueva llama vía. Es estabilidad decir, jurídica. ya no hay confianza y nadie estaría dispuesto a invertir 2, 3 billones de pesos, que puede valer una gran autopista o más, para después tener el retorno vía peajes. Pues, va a ser difícil. Y el gobierno de lo social pone al pueblo contra un concesionario. Miren ustedes lo que ha ocurrido. El peaje Niquía
se quemó por muchas razones. A la gente se le da una información equívoca y el malo es el privado que se está enriqueciendo. Y entonces con un decreto de estos, vea, es que ya les dijimos que tenían que incrementar, entonces yo bloqueo, yo no voy a pagar, señor caseta de peaje, lo que usted incrementó, porque es que ya un decreto dice sin saber este tipo de detalles, y entonces eso genera lo que llaman riesgo social, una revuelta y posible daño a la infraestructura. Claro, Sin no, mencionar el que no decreto son no todos los incluye ni peajes. los municipales Exacto. ni los departamentales. Exacto. Incluso ya, por ejemplo, el túnel de Oriente es departamental. Sí, señor. Eso depende Sí. de la gobernación de Antioquia. El de Pajarito, arriba Muy bien. yendo para San Pedro, ese es El departamental. municipal de Envigado aquí subiendo la loma. También, ese bueno, es- esos están en otro paseo, aunque algunas comunidades dicen, venga, repliquen esta instrucción del gobierno nacional, pero póngale la cereza al pastel. Trapiche el viernes, el tema no está resuelto, les habían prometido revisarlo, no han tomado decisiones, y el viernes van esas comunidades, esos transportadores, no a intentar que les congelen la tarifa, ni No. que la disminuyan, es a retirar el peaje de Trapiche, y ahí vamos a tener, como dicen en Argentina, otro buen kilómetro. Con otro punto Otro extraño, enredo quiero aportar otro asunto, y es la semana pasada, en virtud de ciertos proyectos, ciertos contratos, en voces del ministro dice que el decreto no es aplicable a ellos porque su actualización e incremento se dio con antelación a la vigencia. ¿Dónde queda entonces el supuesto estudio de medida antiinflacionaria? Yo creo que tenemos que ser igualitarios con todos. Si todos vamos a contribuir con la no carestía, entonces son todos los proyectos. No entiende uno entonces por qué se distingue en uno y otro evento para estos efectos, ¿no? Willington Hill, abogado experto en contratación pública. Doctor Willy. Abogado, Muchas gracias. y Muchas gracias a queda en ustedes por la nómina invitación. para